Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a compartir un análisis del artículo Creencias epistemológicas de docentes de matemática acerca de la matemática, su enseñanza y su relación con la práctica docente. Entonces, está escrito por las autoras Grace Vasga Bravo y Mari Falk de Lozada. Este grupo está compuesto por Melis Juliet Velázquez y Leonel Esteban Dorado. Bueno, entonces, eh, aquí en una primera instancia, este texto lo que va a hacer es invitarnos a reflexionar cómo los docentes de matemática pues entienden la naturaleza de la matemática y cómo esas creencias influyen directamente en su forma de enseñar y en el aprendizaje de los estudiantes. Ahora, cuando hablamos de qué son esas creencias epistemológicas, nos vamos a estar refiriendo a lo que pensamos sobre qué es el conocimiento, de dónde proviene, si es algo fijo o puede cambiar y cómo se valida. En este caso, pues se trata de cómo los docentes entienden la matemática y cabe una pregunta ahí. ¿Es un conocimiento digamos que absoluto, incuestionable, o es una construcción humana que puede transformarse? Para analizar este artículo, este equipo pues va a tomar o va a asumir tres roles. El realista, que vamos a tratar de rescatar las ideas principales, defendiendo algunas posturas de las autoras, y también va a haber un crítico que señalará aquellos aspectos que son discutibles, y también vamos a presentar lo que son unos contraargumentos. También va a haber un rol de preguntón que elaborará esas preguntas que le haríamos pues directamente a las autoras. Entonces, de esta manera podremos abordar el texto desde varias perspectivas y reflexionar sobre lo que significa enseñar matemáticas en la actualidad. Entonces, los dejo en compañía de mi compañero Leonel. Muy buenas noches. Vamos a explicar desde el rol de realista, ¿cierto? El rol de realista. Bueno, desde este rol realista queremos rescatar y defender ideas principales que las autoras plantean en este artículo de investigación. Lo primero que debemos señalar es que Vesca y Falk, ¿cierto? Señalan que las creencias epistemológicas de los profesores influyen directamente en la práctica en el aula y por lo tanto el aprendizaje de los estudiantes como consecuencia de esta práctica. Bueno, esto en cierta manera es cierto, porque un profesor concibe o plantea las matemáticas como una ciencia rígida y cerrada, pues no todos, cierto gran grupo de profesores la plantean de esa manera. Probablemente enseña con sus métodos tradicionales, concentrados en memorizar fórmulas, en aplicar teoremas, criterios. En cambio, si se entiende la matemática como una construcción humana, como una ciencia falible, ¿cierto? Y que esta está en constante evolución, podríamos decir que se enseñará fomentando la exploración, la creatividad y la resolución de problemas. Como por ejemplo, podríamos decir, si un profesor en una escuela rural enseña ecuaciones cuadráticas solo con fórmulas, podríamos decir que los estudiantes repetirán, lo harán solo mecánicamente, puesto que los profesores, ¿cierto? Que tienen ese rigor académico y cerrado, ¿cierto? No conciben ver el contexto de los estudiantes con respecto a lo que es este conocimiento matemático. Pero si el mismo profesor plantea problemas relacionados con el área en una parcela, el costo de materiales para reparar un techo, logrará que esos conocimientos cobren sentido en la vida de sus estudiantes, con el ejemplo que estamos planteando en la parte rural. Otro ejemplo que también podemos, cierto, eso como primera
como primero, ¿cierto? Como primera arista. En una segunda arista podemos decir que el artículo también recuerda que las matemáticas son una actividad humana ligada a la historia y a la cultura. Y esto que nos está invitando es a enseñar, eh, a enseñar que no solo los estudiantes a los resultados finales, sino un proceso que también debe ser histórico y social que los llevó a construir. Bueno, entonces podríamos decir que también desde este punto de vista, o sea, desde este rol realista, la necesidad, las autoras también plantean que hay una necesidad de un rol epistemológicamente coherente, ¿cierto? Porque muchos de ellos son profesores con un rigor académico bastante rígido, pero contrariamente, enseñan con un rigor académicamente rígido, pero son profesores que creen que las matemáticas que son falibles y que es una construcción social, lo cual hay una incoherencia, pero de los autores dicen que debe haber una coherencia, una necesidad, ¿cierto? Entonces también ya la rescatamos por ahí. Otro ejemplo sería que si en una clase el método babilónico para resolver ecuaciones, ¿cierto? Aquí lo tenemos, aquí, ¿cierto? El método babilónico para resolver ecuaciones cuadráticas por los estudiantes nos indica que la matemática no nació perfecta, sino que fue creada y perfeccionada por diferentes culturas. Esto les permite entonces a los estudiantes valorar la diversidad y ver las matemáticas como algo en evolución. Bueno, entonces, hablando desde el rol crítico, queremos señalar dos ideas que nos parecen cuestionables en el artículo. Entonces, como una primera, como digamos una primera idea es que las autoras afirman que la calidad de los docentes influyen de manera significativa en el rendimiento de los estudiantes. Claro que un buen maestro puede marcar la diferencia, pero pensamos que no es un único factor, tampoco es el más fundamental. También digamos que pasa que pesan mucho lo que son las condiciones externas. Entonces, un ejemplo por aquí tenemos, si un estudiante aprende en una escuela con aulas deterioradas, sin acceso a internet ni material didáctico, por más que tenga un excelente profesor, su rendimiento puede verse afectado y también ocurre lo mismo en zonas rurales en el contexto geográfico y social o incluso en situaciones de violencia y esto lo que hace es como limitar las oportunidades de aprendizaje. Entonces también tenemos como en una segunda idea que el modelo epistemológico, aquí el artículo plantea que para que los estudiantes sean competentes en matemáticas es necesario la adopción de un modelo epistemológicamente coherente. Nosotros creemos que eso siempre no es cierto. ¿Por qué? Porque vamos a un ejemplo acá. Tenemos aquí a una comunidad indígena. Por ejemplo, si vamos a enseñar a una comunidad indígena matemáticas occidentales, quizá encontremos que los jóvenes ya aplican pues razonamientos matemáticos avanzados en su vida diaria, como el cálculo de proporciones en la agricultura, en la construcción de viviendas o en la medición de terrenos, sin haber pasado por un marco epistemológico formal. Bueno, ya acá, para asumir el último rol, que es el rol del preguntón, consta, ¿cierto?, de hacer una serie de cuestionamientos a las autoras en su artículo, ¿cierto? Desde este rol de preguntón, queremos plantear algunas preguntas a las autoras para profundizar aún más en las ideas, ¿cierto? Preguntas como factores externos, qué papel juega la pobreza en la infraestructura, las comunidades indígenas y afrodescendientes, ¿cierto? Cómo articular estos saberes propios con la matemática escolar,
la historia de la matemática, cómo aprovecharla en contextos rurales y en contextos diferentes, qué pasaría en colegios públicos rurales, ¿cierto? Y otras también son las políticas educativas en cómo facilitan o limitan el conflictivismo. ¿Será que esas políticas educativas, en vez de avanzar, lo que hacen es hacer un retroceso en cuanto a la educación? Entonces, eso en cuanto a los cuatro roles con respecto al artículo, ¿cierto? De investigación. Los tres roles corrijo, ¿cierto? Entonces, creo que fue todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.